Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Hoy es día miércoles 13 de enero del año 2021. Estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe, en la ciudad de Paysandú, la República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida a todos este miércoles de oración, en el cual vamos a tener un tiempo para compartir la palabra del Señor. Y les invito, antes de pedirle a nuestro hermano Richard que va a traer el mensaje del día de hoy, si usted es tan amable, me acompaña en oración. ¿Oramos? Padre Santo, gracias una vez más, oh Señor, por este día. Pedimos, oh Señor, tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos. Pedimos, Padre Santo, que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, que utilices a nuestro hermano Richard. Y, Señor, te pedimos de manera especial por las almas que aún están sin Cristo. Quizás hay algunos familiares nuestros, amigos, gente cercana a nosotros que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Quieras tú revelarte, Señor, a cada uno de ellos. Y, Señor, que este tiempo sea de bendición, que podamos recordar también a nuestros hermanos en la fe, aquellos que están padeciendo luchas, que padecen dolencias físicas, muchos de ellos recuperándose. Señor, gracias por tu mano que les ha cuidado, les está poniendo nuevamente mejor de salud. Gracias, oh Señor, porque hemos visto de tu poder y tu grandeza en estos días también. Y, Señor, aún en tiempos de luchas, en tiempos de aflicciones, que podamos estar confiados o continuar confiados en ti, Señor, que tú tienes el control de todas las situaciones. Pedimos por este tiempo, Señor, especial que vivimos alrededor del mundo con esta pandemia, que tú sigas, oh Señor, cuidando de tus hijos y que, Señor, proveas el conocimiento y la sabiduría a aquellos que están en eminencia, Señor, para que podamos, si es tu voluntad, tener alguna solución pronta, Señor, y que tú estés con cada uno de ellos, oh Señor, nuestros gobernantes, aquellos médicos, oh Señor, que trabajan día tras día también al cuidado de la salud, que tú, Señor, les cuides y les bendigas y utilices a tus hijos, oh Señor, para hacer testimonio a cada uno de ellos también. Padre Santo, en tus manos queremos dejar todas estas cosas para que sea tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos a esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, usted tiene su Biblia por allí. Le invito a que la tenga a mano y vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Richard para compartir la palabra de este día miércoles. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Damos gracias al Señor por un día más que Él nos permite estar reunidos a través de este medio, agradeciendo al Señor por un año más de vida que nos ha permitido vivir, agradecer a Dios por haber comenzado este año 2021 compartiendo de su palabra, estar juntos a través de este video para que podamos compartir la palabra del Señor. Agradecer a Dios por el cuidado que ha tenido con nuestras vidas y también con cada uno de nuestros hermanos que han estado constantemente en oración unos por otros en este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Queremos compartir un tiempo de la palabra de Dios y queremos invitarles a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios. Le invitamos a que si usted tiene su Biblia en su mano, que pueda abrir allí la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 2. Pero antes vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos esté guiando y nos esté dirigiendo en este tiempo en su palabra. Padre eterno, Padre celestial, venimos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Agradecerte, Señor, por el cuidado que tú tienes cada día, Señor, en nuestras vidas. Agradecerte, Señor, por tu provisión que tú nos das cada día, Señor, también para nuestras necesidades. Y agradecerte, Señor, principalmente por la salvación, Señor, que tú nos has regalado, por la sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos dirija a través de tu palabra y esté abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Como decíamos recién, damos gracias a Dios de que
en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, podemos estar compartiendo la palabra de Dios y podemos estar animándonos unos a otros a seguir adelante por medio de su palabra, que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, que el Señor extienda su cuidado hacia nuestras vidas en estos tiempos difíciles. Quiero invitarles a mirar, como dijimos allí, la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 2, a partir del versículo 12 al 16. Dice la palabra de Dios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha mostrado en este día, en este tiempo donde hay diversidad de pensamientos, donde algunas personas piensan de una forma y otros piensan de otra, sobre todo con respecto a este tiempo que vivimos de pandemia. Algunos piensan que hay que guardar distanciamiento, que hay que tomar medidas en esta situación que vivimos, y otros piensan que todavía hay que seguir viviendo de la forma que antes se vivía, antes de comenzar la pandemia, y por eso es que continúan con reuniones, con fiestas clandestinas, como se les llama, y muchos piensan de esta manera, que hay que seguir de esta forma. Y la palabra de Dios también nos enseña que hay diversidad de pensamientos muchas veces. Dice la palabra de Dios, y aquí el apóstol Pablo les está hablando a los corintios acerca de dos tipos de personas con diferente pensamiento. Uno de ellos es aquel que vive conforme al Espíritu de Dios, el hombre espiritual se le llama, y aquel que se le llama el hombre natural, aquel que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Muchos piensan de una manera y muchos piensan de otra manera, pero el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, le está hablando a la iglesia de Cristo y está diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En este tiempo, como decíamos, que hay diversidad de pensamiento, unos piensan de una manera y otros de otro. También en la vida cristiana muchas veces hay diferentes pensamientos, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos tener un solo pensamiento y ser guiados por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios habla de que tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo está hablando allí a los corintios, a una iglesia que estaba un poco dividida por diferentes pensamientos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, allí unos pasajes más adelante, y versículo 10, allí el apóstol Pablo está rogando a la iglesia y dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Allí el apóstol Pablo, al ver los diferentes pensamientos que había en aquel entonces, unos decían que estaban de parte de Pablo, otros de Apolos, y otros hasta llegaron a decir que estaban con Jesucristo, que unos eran de Pablo, unos de Apolo y otros de Jesús. Y Pablo estaba rogando allí que tuvieran un mismo pensamiento y un mismo sentir, que tuvieran una misma mente. Y más adelante, como leíamos recién, les aclaraba a la iglesia que la mente que ellos debían tener era la mente de Cristo. ¿Y qué tener la mente de Cristo? ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es pensar como pensaba Jesús, caminar como caminaba Jesús en la tierra, de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo le hablaba a los corintios,
y le decía que el hombre espiritual debe tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, caminar como Cristo, porque el hombre natural no entiende estas cosas y necesita un cambio en su vida. Así como en este tiempo hay diversidad de pensamiento, muchas veces los cristianos todavía tenemos nuestra forma de pensar, de la antigua forma de vivir, y necesitamos un cambio en nuestros pensamientos también, en nuestra mente, y adquirir así la mente de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús, por su gracia, por su misericordia, hace una obra muy grande en nuestra vida, cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, pero también nos enseña que Él cambia nuestra mente. Miremos también allí la palabra de Dios más adelante en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 1. Allí también el apóstol Pablo le está hablando a otra iglesia, que es la iglesia de Éfeso, y también les está hablando con un ruego lo que el Señor quiere para sus vidas. Dice el capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así como el apóstol Pablo le rogaba a los corintios, también el apóstol Pablo le está rogando aquí a los efesios que tuvieran todos su mismo sentir, que anduvieran todos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, como dice la palabra del Señor, que todos pudieran estar de acuerdo no conforme a sus pensamientos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa cuando venimos al Señor. Dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, y mis caminos no son vuestros caminos. Y cuando venimos al Señor, el Señor que transforma nuestra vida, permite que podamos tener la mente de Cristo para poder entender cuáles son sus caminos y cuáles son sus pensamientos. Aquí el apóstol Pablo habla de tener un mismo sentir, de andar todos en un mismo espíritu, de tener todos un mismo pensamiento. Y unos versículos más adelante también vamos a mirar a partir del versículo 17 de este mismo capítulo, hablando de la nueva vida en Cristo. Dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados en un Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nuevamente, como les hablaba a los corintios y les hacía notar la diferencia acerca del hombre espiritual y del hombre natural, aquí el apóstol Pablo, hablando a los efesios, también hace notar una diferencia entre aquel que vive en Cristo y aquel que sigue sus propios pensamientos. Dice la palabra de Dios que andan en la vanidad de su mente. Y luego dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Que por la misericordia y la gracia del Señor podamos comprender y podamos entender estas palabras
que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo. Que pueda haber una renovación de nuestra mente y entender cuál es la diferencia que hay de nuestra vida pasada, nuestro viejo hombre, y nuestra nueva vida en nuestra nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida. Un ejemplo que siempre tomamos de la palabra de Dios acerca de imitarlos y de mirar de sus errores, sus defectos y también de sus virtudes es el pueblo de Israel. Muchas veces lo miramos a ellos y lo comparamos a nuestros tiempos y podemos ver que hay también una diferencia, pero también que nos asemejamos bastante al pueblo de Israel en nuestras actitudes, en nuestras decisiones y en nuestros pensamientos. Les invito a abrir su Biblia y en el libro de Éxodo, capítulo 14. Y versículo 11 al 14. Éxodo 14, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Podemos ver aquí, hermanos, al pueblo de Israel que había sido liberado de la esclavitud de Egipto, pero que todavía mantenía esa mentalidad de esclavos y todavía reclamaba las cosas de Egipto. Ellos miraban hacia adelante y podían ver un gran desierto y le reclamaban a Moisés, el siervo de Dios, diciéndole: no había sepulcros allá en Egipto que nos has traído a morir acá en el desierto. Ellos pensaban que iban a morir en el desierto y que sus huesos iban a quedar tirados allí al sol, y comparaban allí en Egipto que si ellos morían en Egipto podían tener por lo menos un sepulcro donde ser sepultados. Y si miramos más adelante, ellos también reclamaban la comida que comían en Egipto y protestaban por lo que Dios les había dado, que era el maná, y decían: ¿qué es esto que tú nos has dado? ¿Qué es esta cosa que tú nos has dado? Y más adelante seguían protestando y clamando y reclamando a Dios por diferentes cosas. Pero podemos ver la mentalidad del siervo de Dios que estaba al frente de ellos también, que les alentaba a seguir adelante y ver cuál era la nueva vida que ellos iban a tener en la libertad que Dios les había dado. Y les anunciaba que Dios iba a pelear por ellos y que Dios iba a bendecir nuestra vida. Muchas veces, cuando venimos al Señor y comenzamos a caminar con Él, podemos muchas veces sentir como que extrañamos las cosas de este mundo y podemos mirar hacia atrás y podemos mirar hacia adelante y podemos ver la diferencia que hay. Que Dios nos pueda dar la sabiduría para que podamos realmente decidir por las cosas de Cristo y rechazar las cosas que son del mundo. Podemos ver en estos tiempos que se habla mucho del distanciamiento social, de distanciarnos de las reuniones, distanciarnos de las fiestas, de las aglomeraciones y de todas esas cosas donde podemos contraer este virus, y podemos también tomarlo para nuestra vida espiritual. Que podamos tomar distanciamiento de todas aquellas cosas que estaban en el mundo y que no eran nada bueno para nuestras vidas. Que podamos mirar las cosas que el Señor nos ofrece, que son de bendición para nuestra vida, y que podamos seguir adelante en esta nueva mentalidad que el Señor nos ha dado, en esta nueva forma de vida que es la vida que el Señor nos enseñó, que nos ha puesto delante para que caminemos junto con Él. Que podamos notar realmente la diferencia que hay en estar en el mundo y de seguir a Cristo. Que podamos realmente vivir de la forma que el Señor le agrada, que el Señor quiere. Pero vamos a seguir mirando los ejemplos en la palabra de Dios, que le invito a abrir su Biblia
allí en Efesios, en Efesios capítulo 2, volvamos allí nuevamente al libro de Efesios, al capítulo 2, muy cerquita de donde habíamos estado mirando, versículo 1. Podemos ver que Israel todavía seguía esclavo de la voluntad de sus pensamientos, todavía miraba con un espíritu de esclavitud y todavía deseaba las cosas que ellos tenían cuando estaban en la esclavitud de Egipto y no entendían todas las bendiciones que tenían por delante. Y dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios nuevamente en el capítulo 2 y versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria a Dios por su palabra. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando también para nuestros tiempos, de la misma manera que Moisés les mostraba al pueblo de Israel, le hacía notar la diferencia de su tiempo de esclavitud y su nueva vida ahora que comenzaban en la libertad con la cual Dios los había libertado. Y aquí también el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, muestra la diferencia que había estando en la esclavitud del pecado y ahora en la libertad con que Cristo los había hecho libres. Dice el apóstol Pablo: anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y más adelante dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Allí mostraba la mentalidad que había cuando estábamos en el mundo, siguiendo nuestro razonamiento, siguiendo nuestros pensamientos y haciendo la voluntad de la carne. Y ahora el apóstol Pablo les estaba mostrando, como le mostraba también, acerca del nuevo hombre y del viejo hombre, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. También allí les estaba mostrando la nueva vida en Cristo, diciéndole en la nueva posición en la cual Cristo, por su gracia y no por nuestros méritos, nos ha puesto. Dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Así como el pueblo de Israel no veía lo que había más adelante, lo que el Señor les mostraba a través de esta nueva vida, muchas veces nosotros no podemos llegar a entender con nuestra mentalidad, con nuestros pensamientos, lo que el Señor quiere para nuestra vida. Pero el Señor, dice la palabra de Dios, que nos resucitó, nos dio una nueva vida, y no solamente nos resucitó por su gracia y su misericordia, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hace estar en Cristo y nos hace pensar como Cristo, caminar como Cristo, con un propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que todos puedan ver en nuestra nueva vida, en nuestro nuevo comportamiento, en nuestro nuevo razonamiento, las riquezas de la gracia de Dios, que todos puedan ver
las generaciones venideras puedan también ver lo que el Señor ha preparado también para ellos y puedan encontrar en Cristo una nueva vida, la cual el Señor ya ha preparado de antemano y ya ha preparado, dice la palabra de Dios, las obras nuevas para que anduviésemos en ella. Quiero terminar con la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12. Versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Pudimos ver allí como el apóstol Pablo les rogaba a los corintios acerca de su nueva forma de pensar, les rogaba que anduviesen en Cristo, que pensaran como Cristo, y más adelante también a los efesios les rogaba también, y más adelante, si usted puede leer allí en el capítulo 4, el apóstol Pablo les hablaba acerca de esta nueva vida en Cristo y estaba haciendo notar las diferencias, diciendo que no siguieran en la misma forma con que vivían antes, y allí le daba muchos ejemplos de que no se airaran, no pecaran, no dieran lugar al diablo, el que antes robaba no robe más, y allí una larga lista de cosas, la diferencia de aquellos que estaban en el mundo y que ahora sus vidas habían sido cambiadas. Y les rogaba el apóstol Pablo para que siguieran y vivieran en esta nueva vida en Cristo. Aquí el apóstol Pablo también está rogándole a los romanos en el capítulo 12 y versículo 1 y 2. Y dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está allí hablando de la razón, de los pensamientos. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias a Dios que el Señor ha cambiado nuestras vidas, que el Señor trabaja cada día con nuestras vidas, trabaja con nuestro corazón, pero también nuestros pensamientos, para que nuestra razón, nuestros pensamientos sean conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Dios cambia nuestra mente, dice la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo y podemos así de esta manera conocer realmente cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Podemos darnos cuenta de la diferencia que hay cuando hacemos nuestra voluntad, cuando seguimos nuestros pensamientos y cuando hacemos la voluntad de Dios, siguiendo los pensamientos de Dios, siguiendo los caminos de Dios. Que podamos cada día de nuestra vida notar la diferencia y permitir que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestra vida, que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestro corazón y pueda obrar en nuestra mente, para que cada día de nuestra vida, nuestros pensamientos, si queda alguna duda o algún pensamiento conforme a nuestra antigua manera de vivir, puedan ser cambiados y puedan ser así cambiadas nuestras actitudes y nuestras obras, para que puedan ser transformadas por aquellas obras que el Señor ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice la palabra de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida y podamos entender todas estas cosas que el Señor ha hecho. Podemos ver así entonces que cuando venimos a Cristo y el Señor cambia nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente, esto nos hace reconocer en primer lugar que somos pecadores y que necesitamos de Dios, y cada día necesitamos recibir el perdón de Dios y ser limpiados por su sangre para que podamos vivir conforme a su voluntad, podamos pensar como Cristo y no conforme a los pensamientos y a la corriente de este mundo. Y también nos hace estar, como decía la palabra de Dios, unidos en un solo pensamiento y en un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Que podamos estar en unidad los unos con los otros, podamos orar los unos por los otros, podamos amarnos los unos a los otros, pero que también podemos pensar de la misma manera
cada uno de nosotros como Cristo pensaba, para que podamos realmente estar en la unidad del Espíritu de Dios. Y también todas estas cosas que el Señor permite y hace en nuestra vida, también podemos notar que podemos crecer espiritualmente. Podemos reconocer aquellas cosas que perjudican nuestra vida y podemos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, rechazar aquellas cosas que hacen mal a nuestra vida, aquello que es pecado, aquello que no le agrada a Dios, y tomar distanciamiento de esas cosas y poder seguir caminando con Jesús de la nueva forma que el Señor quiere que caminemos, y de esta manera poder crecer espiritualmente, no solamente como cada uno individualmente, sino como iglesia también podamos crecer en la voluntad de Dios. Que el Señor, hermano, les continúe bendiciendo, esperando que esta palabra haya sido de bendición para nuestra vida, y recordándoles también que estén orando por cada uno de los hermanos, aquellos que están pasando por pruebas, por dificultades, por enfermedades, por dolencia, que podamos estar en oración los unos por los otros, sabiendo que el Señor ha de estar respondiendo conforme a su voluntad, y que podamos permanecer siempre firmes en su palabra, leyendo la palabra de Dios allí en nuestros hogares, escudriñando la palabra de Dios, teniendo nuestra comunión, nuestra relación íntima con el Señor, y permaneciendo en oración para que Él nos enseñe cada día cuál es su santa voluntad. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos, y será hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, hermano Richard, por compartir en el día de hoy el mensaje de la palabra del Señor. Para despedirnos, hermanos, quiero recordarles seguir orando unos por otros, y bueno, Dios mediante continuaremos con estos videos y esperando en el Señor la oportunidad de poder congregarnos nuevamente. Los hermanos de aquí, de la ciudad, ya van a tener algún anuncio acerca de esto, así que estemos orando. Pero nos despedimos en oración, ¿les parece? Padre Santo, gracias una vez más, oh Señor, por este tiempo en tu palabra que tú nos has permitido. Gracias por nuestro hermano Richard, por el tiempo que él ha dedicado, Señor, para preparar este mensaje de tu palabra. Señor, que haya cabida en nuestros corazones, oh Señor, tu palabra siempre, Señor, y podamos poner en práctica todas aquellas cosas que seguramente, Señor, son de beneficio para nuestra vida, para nuestra relación contigo, Padre Santo. Perdónanos, oh Señor, por nuestras debilidades, nuestras faltas. Tú las conoces mejor que nadie, oh Señor, pero que podamos tener la honestidad y la sinceridad de confesarnos ante ti, Señor, por nuestros pecados. Oh Señor, acompáñanos, cada uno de nosotros, nuestras familias, que podamos pronto reencontrarnos si esa es tu voluntad. Te lo pedimos a esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les libre de todo mal y les guarde, y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.